Y creo que hay algo que es más terrible todavía, que es un grado más de abstracción, de apatía en esta cuestión, y es que la gente deje de creer en la política. Y no estoy hablando simplemente de política partidaria. En la política como el debate, intercambio de ideas para, que puede ser para tu comunidad, para tu lo que sea, deje de creer en eso por culpa de este contexto de modelos de crisis. Y que es lo que a mí me aterra, por ejemplo, cuando este puente de mierda que se armó entre los intereses comunes y el fracaso de algunos gobiernos puntuales en materia de, ¿qué es la típica discusión de plasmado? Creo que no hay lugar que se plasme mejor ese malentendido que en los póster de campaña Ayuso en España, el comunismo libertad. Sí. Creo que está en esa discusión y me parece terrible. Terrible porque terminás, por ejemplo, la gente descreyéndose de la capacidad que tiene su comunidad para solucionar sus problemas, que el Estado no deja de ser un grupo organizado de personas acomodados jerárquicamente y que resuelven o buscan resolver, ¿no? Dicen resolver o buscan resolver determinados problemas de la sociedad. O fallar en son de determinados intereses. Que no deja de ser eso, no es una voluntad divina, no hay nada mágico, son gente organizada jerárquicamente a través de las instituciones y que hacen cumplir determinada voluntad en son de determinados intereses. Que eso mismo haga que la gente descrea de la capacidad que tiene la propia comunidad de resolver sus problemas. La gente piensa que no puede solucionar los problemas porque tiene que venir el Estado a solucionárselos, y eso me parece terrible también. Porque es una forma de descreerte de la política o descreerte o desacreditar, terminar desacreditando a tu comunidad y su capacidad de lo que puede llegar a ser. Porque eso creo que es un problema cuando la gente termina delegando toda vamos a lo mismo. Modelos de democracia representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que estás votando representantes, que tu voluntad la estás cediendo a tu voluntad de acción, si te gusta, la estás cediendo a un representante. Vos no vas al parlamento, no hay una especie de cabildo abierto en donde la gente puede ir a votar. Y tampoco creo que sea tan sencillo decir, bueno, que todo el mundo vaya a votar, porque te vas a encontrar que la gente no va a ir a votar igual. Porque están acostumbrados y va a ser un trabajo de años decirle a la gente, mirá, si querés resolver tus problemas tenés que ir a resolverlo vos. Es muy selectivo eso, ¿viste? Es como esta gente tiene que laburar y después gerencian, ¿entendés? El que está laburando es un pobre mulo ahí. Pero creo que eso es lo más terrible, porque no sé en qué contexto va a terminar el día que finalmente ese modelo entre en crisis y haya que buscar modelos diferentes. ¿En dónde mierda vamos a terminar? ¿En un modelo súper recontra remil autoritario en donde con suerte, con mucha suerte, te toca un tipo que medianamente diga que representa intereses populares? Y si no lo hace, ¿en qué vas a terminar? ¿En algo totalmente más autoritario, sanguinario, impopular? Y eso creo que es el fin último, el miedo último que yo tengo de esas cuestiones, y por eso creo que la gente tiene que empezar a y entiendo que va a sonar conflictivo con muchos, incluso hasta puedo llegar a discrepar con vos con eso, pero yo no creo que haya que restaurar la credibilidad en los modelos representativos. Porque creo que si estamos en esta situación es por el fracaso de los mismos. Por lo menos como los conocemos hoy en día. Por lo menos. Democracias liberales, burguesas, mayor o menor medida. No sé si es algo que yo tenga que decir. Hay que restaurar la credibilidad para que volvamos a modelos anteriores y que sigamos reproduciendo lo mismo. No sé qué opinás vos, porque para mí por lo menos es... yo creo que es un momento histórico para decir, bueno, vamos a dar vuelta de página y buscar una solución que por lo menos pueda sostener, ni siquiera sostener estos modelos, porque creo que también
conlleva un replanteamiento profundo sobre determinada distribución. Me puedo remontar hasta la distribución de tierra, si quisiera, yendo un poco más para atrás, pero no sé cómo. Bien, a mí lo que me ocurre con lo que planteas es lo siguiente. Yo creo que es impracticable el reproducir una situación política anterior. Totalmente de acuerdo. La historia misma nos enseña que es imposible reproducir una situación histórica concreta de un momento y espacio determinado. Es imposible. De la misma forma, no solo es imposible, también es, voy a parafrasear a Roxana Kramer, es indeseable pretender reproducir una misma situación política porque la sociedad, la economía, la cultura son otras. Incluso el hecho de que nosotros pensemos en función de la pospandemia en una sociedad aún más digitalizada que la anterior hace todavía mucho más difícil reproducir eso. Pero ahora citando a Gramsci, ¿qué pasa cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer? Uno de mis miedos es llegar a una situación similar a la del sistema político de Perú. En donde se ha condenado a una sociedad entera a una falta de representatividad de tal escala que ni siquiera es posible sostener a un presidente por el tiempo institucionalmente establecido. Y no creamos que, por ejemplo, no sé, los ricos no dejan de ser ricos ni hacer negocios en Perú y que todos son por igual víctimas de la crisis política, en lo más mínimo. Esa situación de inacción del Estado, pero del Estado de nuevo, no pensado como algo que flota sobre nosotros, sino como una expresión de una voluntad, al menos de una porción significante de la población que decide establecer quiénes son sus representantes dentro del marco institucional que todos conocemos y que fue pensado con un aparato de dominación, pero es la incapacidad de que esa representación lleve a una modificación concreta. O incluso la aplicación de un programa. Quiero hacer hincapié en... Parece repetitivo y demás. Pero... ¿y si el día de mañana, hipotéticamente hablando, gana el Frente de Izquierda y los Trabajadores las elecciones presidenciales en Argentina? ¿Ustedes creen efectivamente que nos encontraremos en una situación? No estoy planteando por esto que las elecciones no tienen sentido, sino que quiero mostrarles y tratar de representarles a todos cuál es mi miedo real. ¿Y si la situación no es distinta? ¿Qué es eso a lo que yo? Obviamente va a ser distinta, obvio. A lo que yo voy, y si realmente no se puede construir un poder real que permita modificar nuestra sociedad, y si vamos camino a la distopia del mercado. Qué miedo. Mi miedo no es, viste que vos decías, el autoritarismo sangriento. Yo creo que en esa distopia de mercado vamos a tener expresiones reaccionarias, autoritarias. Ya las estamos viendo, ya están entre nosotros. Pero mi miedo no es a que esas expresiones autoritarias se organizan y tomen el poder, sino que caigamos en una crisis absoluta de representatividad en la que el poder deje de ser el poder político para terminar en una biopolítica de mercado distópica y horrible. Sí. Creo que eso dependerá de la complicidad que tenga la gente con ese tipo de cuestiones. Por eso mismo es lo que digo, para no caer en esa distopía de mercado, justamente, en donde el poder político pierde todo tipo de acción. Creo que es importante que la gente se rescate, chango. O sea, creo que la gente necesita recuperar la credibilidad en las capacidades que tiene para ejercer el poder. Porque son ellos los que legitiman esas instituciones en donde teóricamente creen que reside ese poder. Y creo que no hay mejor forma de plasmarlo que
y más allá de las complicidades que hubieron para que ocurra eso, la toma del Capitolio en Estados Unidos. Literalmente no les pasaba, creo que de las últimas invasiones inglesas. Entonces vos te das cuenta y decís, che, amigo, era todo pantomima, o sea, lo que vimos en pelis. Estados Unidos cedió ante una pandemia que querían defendernos de los extraterrestres y los hizo más por una pandemia que otros países que la administraron mucho más chico, con menos recursos, la administraron mucho mejor y que terminaron desembocando en una crisis de empleo, en una crisis económica, de inflación, etcétera, y tuvieron sus problemas, obviamente menos que muchos otros países, pero las tuvieron. Pero entender que si vos empujás y no hay nadie que te tire del otro lado, vas a mover la piedra. Y creo que pasa mucho, más que nada porque terminamos metidos en una lucha de intereses que nosotros ni siquiera... Que en esa discusión, creo, de la representatividad no nos damos cuenta que nunca estamos debatiendo nuestros intereses porque estamos tal vez esperando a que alguien más los resuelva. Porque tratamos al Estado como si se tratara de una especie de abstracción metafísica que está ahí, que funciona como un montón de cosas. Incluso cuando el tema de la noción de Estado-Nación, a mí, por lo menos, a mí me parece que, por ejemplo, gran parte del modelo que hoy tenemos de Estado en Argentina, y vos lo sabrás, no sé si es tan... Vos me dirás qué tan certero es lo que te digo, pero creo que vamos a estar de acuerdo. En sus principios se gestó como una especie de representación de una potencial Estado burgués que se quería armar en ese momento, se construye una identidad y nosotros a la larga obviamente tuvo sus modificaciones, hubo gobiernos que no eran tan oligarcas, pero nosotros incluso terminamos encontrando como parte de nuestra identidad en ese Estado que no es más que la administración de ese territorio. Y que se construyó destruyendo las formaciones sociales y los proyectos políticos que eran opositores. Y que eran opositores y que hoy en día la gente, lamentablemente, para mí por lo menos, encuentra en ese... Porque, a ver, incluso me parece gracioso a mí cuando el debate se lleva a ¿quién es la gestión? ¿Es mi gobierno si no es la gestión? Yo soy partidario de que es tu gobierno siempre que vos vayas a cumplir tus funciones electivas, sería... Electorales, sufragio. Electorales, gracias. En el momento en que vos participás en esos procesos electorales, yo creo que el defender, lo único que estás haciendo es un cambio de manos que ni siquiera se da en su totalidad, se da en puntos muy particulares, porque como vos mismo lo planteaste, el ámbito judicial no se cambia. Eso no cambia. Después, es que estás cambiando tal vez al presidente, estás cambiando cierto orden del Estado, que en gran parte se pueden hacer muchas cosas cambiando la gestión. Sí, perfecto, pero sigue siendo el mismo Estado, sigue siendo el Estado argentino. Podés cambiarle el maquillaje, podés cambiarle un poco determinadas acciones o tendencias que tengan, que pueden ser favorables para las clases populares, pueden ser desfavorables para las clases populares, pero seguimos yendo cada 2 años a votar. Bueno, el Congreso después se representa en parte a porcentaje, lo que sea, pero seguimos siendo partícipes de eso porque seguimos encontrándonos representados a través de ese Estado. Y creo que ahí ya es el problema. En que hace un tiempo podíamos tomar determinadas acciones y por eso nos representábamos a partir de ahí, pero porque habría una razón de identificarnos a través de un Estado, y que creo que va a pasar si esto se extiende un poco más, en que la gente ya no se sienta representada por el Estado, porque creo que en parte hasta vos mismo te va a pasar que ese grado de apatía surge a partir de ese desconocimiento que vos tenés con teóricamente las fuerzas que dicen representar tus intereses. Porque vos decís, che, yo no tengo nada que ver con esto, porque yo no haría esto, o porque yo no, o esta gente no está haciendo lo que yo necesito. Y creo que le pasa a todo el mundo.
No sé si en 2023, creo que los que estaban emocionados por ir a votar realmente en el 2023 eran los liberales antes que, bueno. ¿2023 o 2021? 2023, estoy hablando próximas elecciones. Los que van a estar. Las que van a estar, creo que los que tenían grandes intenciones de ir a votar eran los liberales antes que Milei haga esa especie de suicidio político de una semana. Pero creo que viene por ese lado. Para mí, por lo menos. Porque creo que ese contexto de apatía se va a terminar extendiendo si las cosas no se cambian y de forma abrupta. No creo que va a ser algo que progresivamente se vaya a dar. Yo estoy muy convencido, y esto me pasa, creo que algunas lo hablábamos, que he tenido así como algunos llamados. De hecho, hemos tenido un llamado conjunto ahora hace poco. Ah, sí. Para ir a hacer actividades para la dirigencia, o pensados desde espacios que responden al interés de los dirigentes. De los dirigentes pensados como los que ocupan cargos en el gobierno, ¿no? No estamos diciendo dirigentes sociales y demás. No. Yo no tengo ganas. En algún momento tuve muchas ganas de ese tipo de acciones, de ese tipo, de ese papel. El intelectual orgánico. El intelectual orgánico. El intelectual orgánico. Yo creo que en este momento pasa por... lo que voy a decir va a ser medio falopa. Por encontrarnos en esos grupos comunitarios o colectivos en los que al menos nos reconocemos como pares con intereses en que las cosas sean distintas. Maravilloso. No creo que en este momento pase por las dirigencias partidarias, en lo más mínimo. Momento de acción directa, no. Y que tampoco democracia directa. Sí. Pero que tampoco pasa por entregar porciones importantes del tiempo y del esfuerzo al sistema de la democracia partidaria.